Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con el capítulo PMI Caribe. Hoy nos está acompañando Javiera Mortegui, que es especialista en gerencia de proyectos con una trayectoria destacada en la gestión de iniciativas de interventoría y consultoría en áreas sociales, educación, alimentos, diseño, estructuración y transporte, donde ha liderado equipos multidisciplinarios de más de 100 personas. Con una maestría en gerencia organizacional de proyectos y estudio en innovación e inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos. Ha aprendido a combinar la experiencia técnica con un enfoque innovador para transformar desafíos en oportunidades. Bueno, Javier, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta gran invitación. Hola Kenia, buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción. Bueno, el ¿Me público dices? es todo tuyo. Adelante. Dale, iniciamos de una vez. Perfecto. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bueno, como les decía Kenia, la idea de hoy es darles, digamos, información basada, digamos, en experiencia, en estudios adicionales sobre inteligencia artificial, que, digamos, ustedes consideran y han visto está en auge, y cómo la podemos llevar hacia la gestión de proyectos que nos permita, digamos, mejorar la gestión, poder generar proyecciones, mostrar de manera, digamos, más adecuada o más visible hacia nuestros clientes o stakeholders la información que podamos obtener. Y cómo, digamos, la inteligencia artificial ya la podemos empezar no simplemente en un cuestionamiento hacia alguna inteligencia de lenguaje avanzado de programación, sino que ya podamos gestionarlo a través de Machine Learning, que ya le explicaremos adelante, incluso con automatización de procesos que nos permita, digamos, más adelante poder de alguna manera optimizar los proyectos. Digamos que me gusta arrancar este webinar, estas charlas con una consulta que pues podamos ojalá al final responderla. Y es si desde el punto de vista que ustedes consideran de la industria o el área a la que pertenecen, consideran si la IA nos está reemplazando o nos está transformando la manera, digamos, como hacemos las cosas. Y esto parte, digamos, de muchas dudas, de muchos cuestionamientos, de muchos avances, donde efectivamente ya vemos que la inteligencia artificial, algunos trabajos, sobre todo trabajos repetitivos, mecánicos, si lo tomamos de alguna manera ya están siendo reemplazados, si lo tomamos de otra medida pueden estar siendo optimizados, y ahí nos empieza a generar la duda si realmente, no sé si en este momento o en unos años a futuro, ya podemos considerar que la IA nos esté reemplazando a manera de trabajo humano o nos está transformando incluso, entiéndase a mejorar o a empeorar el proceso que venimos ejecutando. Les dejo esa pregunta, la idea es con lo que desarrollemos hoy poderla resolver. Rápidamente les cuento, haremos unos conceptos básicos de inteligencia artificial, seguramente los conocen, pero considero necesario digamos, reforzarlos. Daremos un bosquejo de cómo ha ido avanzando la IA, que es Machine Learning, algún ejemplo de cómo se puede aplicar. Finalizaremos, digamos, la parte con algún proceso de automatización que les quiero mostrar de cómo se puede empezar a gestionar, por lo menos de una manera general, para que ustedes lo puedan revisar y ojalá les quede la duda y puedan de alguna manera empezarlo a desarrollar. Si más adelante seguramente con Kenny hablamos de conversarlo, pudiéramos profundizar, me gustaría hacerlo, pero que ya ustedes hicieran una prueba, digamos, inicial con alguna aplicación puntual que les mostraré y ya algunas conclusiones básicas que consideran. Lo mirábamos con Kenny al inicio, si alguno, digamos, tenga alguna consulta sobre la marcha, yo no tengo inconveniente, la podemos abordar, incluso alguna observación que ustedes tengan que nos pueda profundizar el tema o algo actualizado, eh, para que puedan, digamos, irlo abordando y nos esperemos hasta el final de la presentación. Bueno, rápidamente, en un contexto muy sencillo, que es la inteligencia artificial, pues es la capacidad que tienen las máquinas hoy de imitar la inteligencia humana. ¿Y qué es el Machine Learning? Es un subconjunto de esa inteligencia artificial que, digamos, permite aprendizaje a través de datos y va generando una interacción y un mejoramiento continuo. Dos conceptos que vamos a estar, digamos, tocando a lo largo de la conversación. Y les dejo una línea de tiempo que no nos vamos a abordar en qué ha avanzado, ni mucho menos, pero para mí es importante porque a veces en algunas conversaciones que surgen, muchos consideramos que la inteligencia artificial se dio, digamos, con el modelo de ChatGPT o ChatGPT, como lo quieran mencionar, cuando la inteligencia artificial desde 1950, con el test de Alan Turing, digamos, ya generaba
digamos, lo que era inteligencia artificial. Hacia el año del 2000, 2010 ya teníamos algunos chatbots implementados en empresas. Y sí, claro, fue más o menos del año 2020 que sale ChatGPT y nos genera un auge, digamos, increíble, donde muchos seguramente conocimos lo que se considera como inteligencia artificial, que valga la pena no es la inteligencia artificial únicamente ChatGPT o Copilot o alguna de estas, digamos, fuentes de interacción que tenemos de comunicación avanzada y que ha tenido, digamos, una transformación que claramente a través de ese auge, pues si ustedes se dan cuenta en esa línea de tiempo rápido, los hitos marcados estaban determinados cada 100 años o décadas, ya los hitos que hoy consideramos dentro de la inteligencia artificial incluso están marcados en Javier, días. Seguramente, disculpa, qué pena. ¿Podemos dale. compartir la pantalla completa, porfa? Es que las diapositivas se ven un poco alejadas. Ay, regálame un segundito, por favor. Espérenme, ya les vuelvo. Voy a cambiar de... ¿Mejor? Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. No, ustedes, gracias por la alerta. Entonces, simplemente para terminarles, los hitos, simplemente que se quedan con los hitos ya no están marcados a través de décadas, años, sino incluso muy seguramente lo que conversemos hoy, la próxima semana ya puede haber alguna mejora que nos esté, digamos, reforzando el trabajo que podamos tener. Y a consideración mía, pues yo creo que es una mejora importante que tenemos como usuarios o beneficiarios de esta inteligencia artificial. Bueno, importante también para que ustedes se pongan en un contexto de cómo estamos frente al uso de inteligencia artificial a nivel mundial. Le resalto 6 casos puntuales. ¿Cuáles son los países que hoy lideran en inteligencia artificial? Y entiéndase, son empresas que están constituidas o llevadas, digamos, hacia el mercado con un eslogan y un producto de mercado netamente de inteligencia artificial, como ChatGPT. Por ejemplo, les cuento esa escena. Hoy, ¿quién lidera? Estados Unidos, con el 40% de las empresas dedicadas a desarrollo de inteligencia artificial en el mercado. Ven otros países, ustedes para no entrar, digamos, en este detalle, China, Reino Unido y Canadá. Y hoy, digamos, para resaltar lo que está en rojito, es el primer país latinoamericano que aparece, digamos, para el desarrollo o en desarrollo más bien de inteligencia artificial a nivel mundial es Brasil. Y apenas llegando al 1% de lo que es el mercado, digamos, global, y lo que les digo, apenas en el puesto 17 a nivel mundial sobre el uso de inteligencia artificial, lo que demuestra que si bien hay un auge importante a nivel mundial, si a nivel latinoamericano, perdón, estamos un poco, digamos, quedados en ese desarrollo. Y específicamente en Colombia, digamos, el país donde resido y trabajo, si bien está, digamos, en un puesto bien abajo, sí consideramos algunas opciones o mejoras que han implementado en empresas como EPM, Protección. Si alguno las conoce o no las conoce, bueno, son empresas dedicadas sobre todo a temas de servicios públicos, como la empresa pública de Medellín. Protección, que digamos maneja temas de seguros, cesantías, pensiones. Financiera y Finanzautos, que son empresas dedicadas a financiamiento, ligados, digamos, a temas que los que no conocen, a temas bancarios. Y Fabricauto, que también, digamos, está enfocado por acá. ¿Por qué lo resaltamos? Digamos que son empresas que han sido pioneras y que no solo desarrollan, digamos, chatbots, sino esos chatbots ya están dedicados no únicamente a dar una respuesta sobre alguna solicitud puntual, sino que ya el desarrollo le permite él mismo ir a buscar la información, poder buscar alternativas de respuesta y ya como último parte de esa escena trata de no llegar a, digamos, a un usuario humano para tener la solicitud formal, sino han podido ser tan desarrolladas que ya el mismo chatbot está dando respuestas digamos ya concretas, porque casi todas tienen que ver con este chat. Y hoy son emblema digamos, de lo que es el recurso de inteligencia artificial aplicado, digamos, a la industria colombiana. ¿Qué más resaltamos dentro de la inteligencia artificial en la actualidad? Tiene un mercado en expansión, les comentaba, no solo en Estados Unidos, el 40% de las empresas de inteligencia artificial están ubicadas acá o han sido desarrolladas en este país, y se espera que en el mercado de la inteligencia alcance los 500.000 millones de dólares para a la finalización del 2025. Eh, Viene con unos beneficios claves que les comentaba al inicio, con la automatización de los procesos que nos va a permitir tomar mejores decisiones,
optimizar procesos, incluso ya nos está permitiendo tendencias hacia el futuro, no solo de un proyecto, temas financieros, y que al final, basado en una información clave que ya más adelante les mostraré cómo la podemos trabajar, sí nos va a permitir a futuro tomar decisiones de hacia dónde está orientado, lo que les digo, desarrollo de utilidad de un proyecto, el avance de un cronograma de un proyecto y nos permita tomar decisiones mucho más prematuras a lo que seguramente de manera manual lo podamos hacer. Y digamos que viene también con una innovación importante y es que ya la industria de la inteligencia artificial se está adaptando a cualquier mercado. Hoy podemos estar hablando y seguramente en la experiencia que tenemos todos acá, trabajamos en áreas de construcción, trabajamos en áreas, les comentaba al inicio, en temas de transporte, en temas sociales, temas médicos, temas de alimentación. Ya la IA hoy se está adaptando a cualquier mercado, digamos que es una de las ventajas, entiéndase, para la inteligencia artificial y pues, posiblemente si lo llegáramos a evaluar, desventajas para nosotros como seres humanos de la adaptación tan sencilla que tiene la inteligencia artificial de adaptarse a cualquier mercado. Hoy a través de un prompt que podamos generar, la IA nos va a contestar, seamos sociólogos, seamos ingenieros, seamos administradores, seamos economistas, y darnos una respuesta de fondo, conociendo, siendo casi especialista en esa área, tema que, digamos, hoy se va afianzando como inteligencia artificial en el uso de la gestión de proyectos. Según datos de McKinsey, eh, ya, digamos, están identificados en empresas, digamos, reales de uso de inteligencia artificial, que más adelante les dejaré, digamos, la fuente para que la puedan consultar. Ya está demostrada eficiencia a través de la ejecución de proyectos en un 25% con procesos, no necesariamente todo el desarrollo de un proyecto con inteligencia artificial, únicamente con algunos procesos claves, ya se evidencia un incremento del 25% en esa efectividad. Se ha evidenciado ya reducción de costos en un 15%, que no necesariamente tiene que ver porque a veces llevamos ese tema de costos, es claro, pues implementamos una inteligencia artificial, suprimimos el salario de dos personas y eso es lo que nos da el costo, no necesariamente. La reducción también se da en tiempos, optimizaciones, búsqueda de proveedores para llegar y adaptarnos al tema de reducción de costos, vuelvo y reitero, no centrar únicamente digamos, en eliminar a la persona como su cargo y adaptar una inteligencia artificial, sino lo que genera la inteligencia artificial a través del ahorro de costos. Y en estimaciones, que les decía que tal vez a nosotros como gerentes de proyecto digamos, nos facilita la vida en el sentido de que un proyecto, pues ustedes lo saben, y el porcentaje de qué proyecto termina de acuerdo a cómo se planea, pero sí de acuerdo a la estimación que nos pueda generar la inteligencia artificial, sí nos va a permitir mejorar esa precisión y, como les mencionaba, pues tomar decisiones a tiempo y no ya cuando el riesgo esté no solo identificado, sino que incluso ya esté materializado. Dentro de la planificación de proyectos, ¿cómo podemos implementar la IA? Les diría que a través de un tema sencillo como un prompt, que más adelante también les mostraré, digamos, si puede haber algún tema puntual sobre un prompt, pero hoy ya hay inteligencias artificiales, por ir más allá, conocen ustedes, digamos, herramientas como ChatGPT, como Copilot, que tal vez son las más comerciales para no entrar en otra discusión, pero la definición del alcance ya incluso a través de una carga de un PDF o darle un bosquejo general de lo que pueda significar el proyecto, ya nos puede llegar a delimitar el alcance y nos puede por lo menos afianzar lo que nosotros ya como expertos o profesionales lo pudimos generar, que es una buena práctica hoy. Seguramente a veces tenemos la opción de sentarnos con nuestro grupo de trabajo, por lo menos de manera preliminar, y definir la triple restricción, definir cómo hacer la ejecución de proyectos. En otros casos, lastimosamente, como gerente nos toca tomar la decisión y es integrar una de esas inteligencias artificiales como un trabajador más, entiéndase así, dentro del proyecto, e involucrarlo también en esa planeación que podemos hacer. Ayúdenos a definir el alcance, cuál sería una restricción del alcance, ayúdenos a hacer un análisis predictivo. Yo con ese mismo PDF, entiéndase unos términos de referencia, un anexo técnico, puedo a través de la inteligencia artificial también empezar a identificar los riesgos y sobre esos riesgos también incluso planear oportunidades. ¿Y por qué les digo complementar? Pues, el primer consejo, digamos, acá les doy digamos, el primer tip. Hoy lo podemos unificar y podemos generar una planeación totalmente acorde tanto a la inteligencia artificial como al tema humano. ¿Por qué les digo las dos? Sobre todo en el análisis predictivo, muchas veces nos pasa que la inteligencia artificial no conoce las particularidades que tiene una zona. Entiéndase, es que ya la experiencia que nos da nosotros como expertos o los expertos que contratemos en la ejecución de proyectos, sabemos cómo es frente al tema de seguridad, frente al tema climático, por ejemplo, que la inteligencia artificial no lo conoce de pleno, conoce el estado de las vías,
digamos, cercanas a donde vamos a desarrollar el proyecto, la obra, temas que la inteligencia artificial todavía no llega a ese punto y le queda muy difícil predecir con condiciones que solo sabemos nosotros que conocemos la zona, o les decía, conocemos los recursos, o conocemos cómo es el manejo de personal, cómo es, si hay algún asentamiento indígena que nos permita, digamos, mejorar el tema de comunicación y el tema de proyección. ¿Cómo nos sirve la inteligencia artificial en la ejecución de proyectos? Segunda parte de nuestro pues, lineamiento para la ejecución. Automatización de proyectos, hay tareas repetitivas que podemos simplemente generar con inteligencia artificial, el envío de correos, la asignación de tareas, ingresos de información a nuestro presupuesto, algún indicador que ya nos pueda medir de manera puntual, digamos, al marcar, básicamente les digo, un hito al 100% en un cronograma, él automáticamente nos genere la actualización del indicador, tareas que muchas veces nos llevan tiempo y que seguramente las podemos optimizar para nosotros como gerentes dedicarnos realmente a la gestión del proyecto. La monitorización, también a través de asignarle precisamente cuáles son los indicadores que me va a validar, me vaya haciendo monitorización, perdón, de esos indicadores en tiempo real. La identificación, como les decía, desde de tempranas desviaciones y problemas a través de un cronograma donde simplemente le ingrese la nueva asignación, digamos, de recursos. Me tocó generar una nueva ruta crítica porque ya una de las actividades que venía predecesora no fue cumplida. Él automáticamente me puede generar nuevamente alertas tempranas de desviaciones, problemas, y acá incluso les diría que de soluciones, porque una nueva ruta crítica, pues les diría no necesariamente debe ser mala, porque podemos adaptarla nuevamente a una realidad ya más actualizada del proyecto. Y la comunicación, porque seguramente a través de la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Optimizar los canales que tenemos sobre todo con los equipos de trabajo. Muchos problemas que nos surgen en los proyectos es que la información no baja, se queda arriba en los stakeholders principales, entiéndase los directores, gerentes de proyectos, representantes legales y demás, y no llega a los equipos de trabajo. Incluso a veces a los equipos de trabajo les llega es la parte negativa cuando estamos retrasados en cronograma, cuando estamos en sobre ejecución de recursos, pero no llega, digamos, cuando tenemos algún reconocimiento importante o incluso el cronograma ha sido actualizado. Simplemente a través de que cuando podemos llegar a optimizar o automatizar el proceso de que cuando haya una automatización o un hito cumplido, se generen comunicaciones directas a través de correos o chats al equipo de trabajo, generando, digamos, una felicitación en este caso, sin que yo, digamos, directamente lo deba hacer. Generar dashboard o tableros de control que diariamente también se socializan a los equipos de trabajo y podamos identificar en tiempo real cómo va la ejecución del proyecto. Todo eso a través, les digo, de inteligencia artificial, automatización de tareas. Y la última parte, simplemente para el tema de seguimiento y control. Análisis de datos nos va a permitir identificar tendencias y patrones. En este caso, digamos, sobre todo en tema de presupuestos, podemos validar a través de cómo va a ser el comportamiento, digamos, del precio del dólar. Nos vuelve a hacer una estimación de cuál fue el recurso, digamos, inicial o el presupuesto inicial aprobado en línea base y esa tendencia o patrón de cómo se va a llevar. Mira, venimos en una semana con una tendencia a la alza del tema del dólar y eso nos va a impactar directamente en el presupuesto y nos genere, digamos, esos análisis para tomar decisiones oportunas. Y como les decía, a través de un dashboard que lo podemos hacer en herramientas como Power BI, incluso en un tablero de control en Excel, automáticamente a través de la inteligencia artificial y automatización de proyectos, nos genera los informes automáticos y les decía incluso programar el envío de esos tableros a los correos que consideremos sin que se nos vuelva una tarea habitual de nosotros, lo podamos automatizar. Predicción de retrasos, creo que ya lo hemos conversado, digamos, en otros campos. Y específicamente acá en que empecemos a tomar decisiones de nuestro proyecto basadas en datos. Dejemos un poco o empecemos a dejar un poco la subjetividad a veces con la que podamos basar en supuestos o es que yo creo que o esto puede pasar, pero sí la inteligencia artificial a través de ese análisis que venimos haciendo en los 4 puntos anteriores, nos diga, ojo, porque el tema ya está así, la tendencia que viene tomando el proyecto es esta y ya me va a permitir soportar, incluso generar una modificación de la línea base, pero basada totalmente en datos, en proyecciones, en estadísticas, en tendencias y no simplemente en supuestos que a veces, claro, lo que llamamos a veces en Colombia la corazonada que nos puede dar que ese proyecto se pueda poner en riesgo, sino que realmente acá esté basado en decisiones y llevarlas, lo que les digo, si es necesario, un control de cambios. Bueno, antes digamos, entrar un poco al proceso de automatización, hay un concepto importante
que debemos conocer o que, digamos, para mí tiende a evolucionar un poco lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y es el machine learning. ¿Qué es el machine learning? Yo les diría, a veces hay que traducirlo tal cual, o sea, textual es el aprendizaje de la máquina y es a través de información que nosotros le damos, de consultas que nosotros generamos, de interacción que nosotros tenemos con la inteligencia artificial, él se va adecuando. Él se va adecuando, se va adaptando. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos a un chef aprendiendo a cocinar un nuevo plato y que en lugar de él aprender a hacer una receta o tome un libro de receta en el tiempo antiguo y simplemente busque una página y haga una receta y la vaya llevando paso a paso, es lo que empieza a hacer, no, yo quiero empezar a experimentar y quiero empezar a hacer y quiero empezar acá y este sabor me puede dar un tema diferente. Eso es lo que nos genera hoy el machine learning. Tres tipos de machine learning. El tema de un machine learning supervisado. Vamos nosotros, digamos, a través del desarrollo, mirando cuál es la interacción que tiene el usuario con esa inteligencia artificial. Uno no supervisado, simplemente ya hay unos parámetros iniciales y la inteligencia artificial va interactuando y va haciendo sola. Y el refuerzo es cuando ya tengo una de las dos, supervisado o no supervisado, pero adicional le voy incluyendo nuevas partes a través, puede ser de un proceso manual incluso o de un nuevo proceso digital, darle nuevas ideas a ese machine learning para que se siga educando. Para llevarlos a términos coloquiales, es algo con lo que estoy seguro todos interactuamos en el día a día. ¿Con qué? Les pongo el ejemplo, Spotify o Netflix, plataformas en las que, vuelvo y les digo que creo que todos considero, ingresamos acá, puede haber una como YouTube, por ejemplo, puede ser otra para darles el ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, cuando ingresamos a Spotify por primera vez, buscamos alguna lista de reproducción, buscamos artistas que, digamos, sean consecuentes con los gustos que tenemos, y se van a dar cuenta que a medida que más ingresemos e interactuemos con Spotify, las recomendaciones que nos hace, digamos, esta plataforma son mucho más acordes a lo que yo busco como persona en este tema, pues un nivel de gusto musical y ya incluso nos hace recomendaciones, nos genera listas de reproducción automáticas y no sé, les ha pasado que no las escuché y seguramente dice, esta canción es muy buena, no la había escuchado, pero se va enfocando, digamos, a lo que yo escucho. Pasa lo mismo en Netflix. Yo en Netflix seguramente puedo entrar a buscar la película que alguno de ustedes seguramente la va a encontrar, pero que para ustedes puede que no aparezca en ese home inicial, en las recomendaciones iniciales, que a mí sí me aparece. ¿Por qué? Porque también a medida que yo fui interactuando con la plataforma, él fue aprendiendo de lo que yo busco, de cuál es mi gusto, incluso él tiene tendencias también de hacia los gustos que puedo tener y los cambios que puedo tener de manera progresiva. Y eso es lo que es Machine Learning, simplemente para darles un abrebocas de lo que es. Y que les digo, seguramente todos hemos interactuado con ese Machine Learning a nivel comercial. Y hay otra nueva, que ya es un lenguaje de programación más avanzado, que es el NPL. Y les pongo un ejemplo de lo que es Alexa, Google Home o digamos estas avances tecnológicos o herramientas que muchos tenemos en casa. Y que la diferencia con el Machine Learning que es un pasito adicional. Con Netflix yo no puedo interactuar, con Alexa sí. Entiendas, es que yo a Netflix seguramente no le puedo preguntar, recomiéndame una película para hoy, pero con Alexa sí lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es ese nuevo desarrollo o un desarrollo adicional que tiene el Machine Learning con el NLP, que les digo que es el lenguaje natural de programación? Es que él ya me genera una interacción, incluso a voz, con el usuario. Entonces, yo ya le puedo con Alexa, adicional a que él va generando Machine Learning porque va aprendiendo y dice, ven, Javier siempre en las mañanas me pregunta cuál va a ser el estado del clima. Ya ustedes se van a dar cuenta que nos va a llegar una notificación, seguramente, no les puedo decir si es cierta hacia la semana, 2 semanas o al día siguiente. Ella mismo me va a empezar a generar alertas sobre el clima sin necesidad de yo preguntarle. Pero adicional, lo que me genera es que yo ya puedo tener una interacción con él. Entonces, ya esa pregunta que yo le haga de manera verbal, él me la va a responder de manera verbal. Y vamos a seguir aprendiendo con el Machine Learning, pero lo que me da cuenta acá, lo que les digo, es un tema ya de comunicación verbal que ya genera esa nueva inteligencia artificial. ¿Por qué les explicaba sobre el Machine Learning? Hoy ya lo podemos llevar a la gestión de proyectos y a la ejecución de todos los pasos que les comentaba que podemos llegar a hacer y que lo podemos adaptar al Machine Learning. Les pongo simplemente plataformas abajo de cómo podemos llegar a interactuar con ellas de manera, lo que les decía, en cada uno de los pasos, desde la planeación, ejecución, seguimiento y control. Incluso pues agreguen ustedes si quieren inicio y cierre. Eh, pero herramientas como simplemente Google Sheet, Python,
Hoy Google ya tiene una herramienta también de interacción con Machine Learning, Salesforce o Tableau o Power BI, también para mostrarlo de manera gráfica, que no solo se nos quede, digamos, la interacción, sino que al final cómo lo podamos a mostrar. Les muestro un flujo rápido de cómo podemos llegar a hacer este Machine Learning para poderlo ejecutar o gestionar a través de la gestión de proyectos. Vamos a hacer una recopilación de datos, ya ahorita más o menos les explico rápidamente cada paso, un reprocesamiento de datos, entrenamiento del modelo, validación del modelo, visualización de resultados y la predicción. Son 6 pasos que nos va a llevar a nosotros como gerentes de proyectos a llevarlos a ejecutar de cómo en cada uno de esos pasos hasta el final mostrar una predicción. Vamos con el primero, que es la recopilación de datos. A través de herramientas, como les decía, de Timeforce, que la pueden ver, tiene una parte gratuita y el Google Cloud, que también tiene una parte gratuita, lo pueden hacer. Les recomiendo, digamos, fuentes para que lo puedan validar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos, primero hay que darle un insumo, que es la recopilación de datos. ¿Qué es la recopilación de datos? Todo eso que hablamos allá de la planeación que nosotros tenemos, vamos a construir. Acá simplemente por eso les dejo el loguito del Google Sheets o de Excel, si algunos lo conocen, es empezar a construir esa base. ¿Qué necesito construir en esa base? Ingresemos tiempos de ejecución, registros de proyectos anteriores, cómo fue el tema de utilidad, cómo fue el tema de tiempo, cuál fue el equipo de trabajo que necesité, cómo se comportó ese equipo de trabajo, digamos, en tema de cantidad. Inicié con 10, pero al final requerí 20. eh, ¿Cuál es la composición que necesito de ese equipo? No solo es, digamos, contratar personas por contratarlas, las necesito con cierta especialidad o con ciertos criterios técnicos. Para mí, les digo, para mí es necesario que manejen bases de datos en Python. Obligatorio, hay que incluirlo acá. Les comentaba factores ambientales externos. Todo esto les digo, no sale de una inteligencia artificial. Seguramente acá hay que sentarnos y empezar a educar también este modelo que vamos a utilizar en Machine Learning. Factores ambientales. Es una zona que llueve mucho, es una zona que suele llover en las tardes, es una zona que es muy árida, muy seca. El estado de las vías es terrible cuando llueve, entonces el desplazamiento que para mí en temporada normal era de 1 hora, en temporada de lluvia son 2 horas y media. El vehículo inicial que puedo utilizar es un vehículo normal de tracción, pero en temporada de lluvia necesito utilizar una pickup, un 4x4 para poder ingresar. Todas estas variables son requeridas para poder entrenar el modelo. ¿Cómo lo conocemos? Entonces les digo, ojalá haya un antecedente de proyectos en ejecución. Eso a través de inteligencia artificial también lo podemos en búsquedas normales de un motor de búsqueda, incluso en Google lo podemos hacer. Y empezar a construir sobre la dinámica de nuestro proyecto y claramente pues acá ya lo tenemos que tener identificado. Nuestro segundo paso, importante para adaptar el modelo, el reprocesamiento de datos. ¿Qué es el reprocesamiento de datos? No importa que en este primer paso interactuemos solo como gerentes o ya tengamos un equipo base con el que vamos a empezar a construir esa información. Yo acá les diría, hagamos una lluvia de ideas, empecemos a alimentar todos este Excel, podemos hacerlo a través de un formulario en Google Forms o en cualquier módulo que ustedes consideren y llenemos la información. No se preocupen, hay que llenarla, considere, hagamos preguntas abiertas, preguntas cerradas, donde cada persona ahí entre y manifieste el tema, porque al segundo paso lo que vamos a llevar es que, claro, ahora sí nos toca hacer un reprocesamiento de datos. No podemos ir con estos datos tan abiertos. Seguramente con datos que les diría desde el primer punto sí que debemos establecer parámetros. Si podemos trabajar, digamos, con listas desplegables, entiendas es que cuál considera es el clima habitual de la zona, lo podamos desplegar en una lista que tal vez después nos permita optimizar la información. Sería como la recomendación del primer paso. Si no, pues demos vía libre a que la gente interactúe y nos pueda llevar. Entonces, ¿qué viene en este segundo paso? Les comentaba, acá vamos a analizar esos datos y dejarlos en limpio. O sea, no podemos irnos acá también en estado abierto. Hay que empezarlos a codificar. Me parece importante que codifiquemos. Los factores ambientales se van a llamar FA. Vamos a seleccionar el tema de personal. Para nosotros, ¿qué es personal? Entiéndase si lo vamos a manejar por unidad, por persona. El tema económico. Algunos lo ingresaron en pesos, otros lo ingresaron en dólares, otros lo están ingresando en euros. Hay que normalizar toda esa información y empezar. Vamos a trabajar solo en dólares porque todo esto claramente lo necesitamos normalizar para poder regular el modelo. Sino, ¿qué va a pasar? Claramente no va a entender de manera, digamos, puntual. Les comentaba este caso. Si estamos ingresando datos en dólares o datos en pesos, al final, el cómo va a realizar la tarea y nos vamos a los datos al final. Entonces, simplemente lo que les digo va en todo acá. Seleccionar variables.
Depende de nosotros, como gerentes de proyectos, empezar a identificar qué variables realmente son útiles. Nos están ingresando información que no corresponde, o sea, información que tal vez para nosotros no es, digamos, coherente o no nos aporta para nada a la ejecución del proyecto, empecemos a dejar de lado, ¿sí? Hay que eliminarla porque eso también nos puede hacer una desviación en el modelo. Y por último, para mí, eliminar los duplicados. Entonces, también mucha gente puede estar coincidiendo, digamos, en los datos financieros, todos nos están diciendo que es un proyecto que se va a sobre ejecutar a partir del quinto mes. Empecemos a eliminarlo. Seguramente puedo tomar una sola idea, poderla adaptar a cómo yo lo quiero razonar y decir, sí, esto dependerá, lo adapto a un solo modelo, pero sí teniendo en cuenta que hay una tendencia que todos me dicen que hay una sobre ejecución financiera por los sentidos que estamos analizando. Entonces, primer paso, recopilar información. Segundo paso, nos vamos con la normalización de los datos. Vamos al tercero. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Entrenar el modelo. ¿Qué es entrenar el modelo? Vamos a irnos a las dos plataformas que les contaba. Ella es, digamos, una plataforma que nos va a permitir de manera muy fácil, no, créanme que no es una plataforma muy complicada, de poder entrenar la información y decir, bueno, ¿cuál va a ser el modelo que vamos a entrenar? Y les digo, acá podemos tomar tres ejemplos de cómo vamos a analizar la información por una regresión lineal, un árbol de decisión o por redes neuronales, perdón. Lo vamos a llevar a adaptar ese modelo hacia allá. Sí, lo podemos tomar la decisión, vamos a cargar la información, él nos va a pedir una serie de pasos que la van a ir ustedes viendo paso a paso y nos va a llevar al cuarto punto. ¿Cuál va a ser el cuarto punto? Él nos va a decir, esta es la información que está, ¿sí? Es la validación del modelo. Cuarto punto aquí, optimizado, ya normalizado con el nombre, que es la validación del modelo. ¿Qué hizo él? Tomó el punto 2 porque ya el uno nosotros lo hicimos de manera interna. Aquí la plataforma nunca va a conocer el modelo uno, eso es un tema nuestro interno. Tomó el modelo 2, lo adaptó al modelo 3, digamos, hizo una regresión lineal o aplicó un árbol de decisión con la información que tuvimos y nos arrojó una primera información. ¿Qué debemos hacer con esta? Claramente es la primera que nos está generando. Ya nos empecemos a dar cuenta de que la información tal vez no es tan clara. La información, pese a que la revisamos, nos está yendo con una moneda diferente. No nos está tomando en cuenta decimales que para la parte económica y financiera sí es totalmente importante. No nos está tomando en cuenta valores de mercado, digamos que si establecimos, no sé, no es lo mismo ejecutar en Colombia que ir a ejecutar en Perú o en México y acá empezamos a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a validar el producto 4, nos volvemos a nuestra base inicial y volvemos a iniciar con nuestro producto 3. ¿Cuál es el paso 3? Nuevamente, ven, el árbol de decisión no me gustó. Yo creo que nos vamos a ir por una red de neuronales que nos podemos adaptar para que me arroje nuevamente una predicción de ese modelo que venimos haciendo desde el paso número 2. Y esto, las veces que ustedes consideren necesario, hasta que ya tengamos una información, digamos, ya normalizada, definida y que para nosotros realmente es importante poderla hacer. Y que ya llevamos, ya una vez normalizado, vamos al paso quinto. El paso quinto que es, él nos llevó la proyección, ya simplemente el modelo nos empieza a predecir. Yo simplemente quiero saber cuál es la triple restricción, que generalmente nos vamos por esa parte. Yo le voy a pedir, estímeme a partir de esta información, tiempo y costos. Y eso es lo que me va a empezar a arrojar cada vez que yo le anote una variable. Y la segunda parte de este paso quinto es la ingresar variables. Y hago acá porque les decía que funciona el machine learning, porque ese ingresar variables nos puede depender de la primera, perdón, del segundo paso, donde estamos alimentando la información, y yo eso lo puedo hacer a través de una inteligencia artificial. Entiendas es que yo le puedo dar una instrucción a la inteligencia que cada vez que haya un cambio, vamos a irnos de una manera exagerada, del 5% de variación en el costo del dólar frente al día anterior, automáticamente me actualiza la información allá. Y él ya aprendió que cada vez que vaya generando ese 5 me va a generar una nueva predicción. Cada vez que haya alguna noticia, digamos, puntual de orden social en alguna zona donde va a ejecutar el proyecto, me la lleve allá y me alimente nuevamente la información. Lo podemos hacer a través de Machine Learning totalmente y sería lo ideal. Lo podemos hacer de manera manual. Entiendes, es que yo pueda devolverme a la plataforma y quiera ingresar nuevamente la información. Si lo quieren hacer a la antigua, claramente se puede. Entiendes, voy a copiar la información de un avance, la voy a extraer acá y la voy a volver a pegar para que me vuelva a hacer el análisis. Se puede hacer. Pero lo importante acá es que lo empecemos a generar con inteligencia artificial, que ya la tenemos, digamos, en el punto 3 y 4 adaptadas, pero que lo llevemos al punto 2. ¿Entiendes? Es que yo a través
de las APIs, que ya es el siguiente tema que vamos a ver, y la automatización de proyectos, lo lleve allá y él ya me empieza a generar una coincidencia sola, que es ese machine learning que diga, "Ven, Javier siempre me está preguntando por la actualización del dólar". Y ella no solo se va a quedar en la instrucción que yo le di, que es a partir de la variación del 5% del precio del dólar frente al día anterior. Les decía que era un poco exagerado, pero para que me entiendan el punto. Y ella no solo me va a decir, venga, el 5 Javier, no estamos llegando al 5 pero estamos llegando al 2 o estamos llegando al 3 o estamos llegando al 0,5, o incluso está el dólar tendiendo a la baja. Y eso es lo que hace el Machine Learning, y por eso lo deberíamos adaptar de esa manera. No solo, bueno, les digo que lo podemos hacer de manera manual, lo podemos hacer de manera manual, pero aquí es donde entra la interacción. Y el punto 6 pues acá básicamente es ya la socialización o la muestra de cómo lo queremos ver. Llegamos al modelo, yo simplemente puedo adaptar, acá pues les recomiendo pues tres plataformas. Ustedes a través de Excel pues, se puede generar un tablero de control en la parte final donde adapte gráficos o diagramas y demás que me muestre la información, o herramientas un poco más modernas o sofisticadas, perdón, como Power BI o Tableau. Power BI hay que comprar la licencia, tiene un periodo gratuito. Tableau nos permite manejarlo de manera gratuita, digamos, tiene un condicionamiento, y es que se debe trabajar en línea, y pues la información que, digamos, estamos corriendo en el proceso, Tableau pues nos dice, yo se lo hago gratuito, pero pues esta información yo la voy a poder manejar. Si eso no nos conviene por temas, digamos, de manejo de información de empresa, pues hay que pagar la licencia de Tableau. Si no, Power BI nos pasa exactamente igual, pero es la manera, digamos, gráfica que les diría para complementar toda esta charla que hemos dado de inteligencia artificial. A veces, ¿dónde se nos queda el punto? Y es en este punto 5. Podemos estar haciendo una muy buena identificación de riesgos, podemos estar haciendo una muy buena planificación de proyecto, digamos, mixta con la inteligencia artificial. Podemos tener ya un modelo que nos está prediciendo cuáles van a ser los picos o cuáles puede afectarse, digamos, la ruta crítica de nuestro proceso. Y a veces donde fallamos, para mí tal vez pueda ser la parte más sencilla, y es en mostrarlo. Y lo que no se muestra no se hace. Y a veces un tablero de control sencillo, donde yo muestre alertas, un semáforo, un gráfico, unos diagramas de calor en un mapa, y que esa información, lo que les digo al final, yo la puedo optimizar y enviarla como un tablero de control en un correo electrónico hacia mi cliente, hacia mi stakeholder, hacia mi equipo de trabajo. Es lo que me va a vender de todo eso que se hizo hacia atrás, que seguramente al stakeholder no le interesa si lo hicimos con regresión lineal, si cuáles fueron las fuentes de los datos, si estoy utilizando ChatGPT o estoy utilizando Copilot. A él le interesa realmente es esa información que yo le estoy mostrando. ¿Por qué? Le va a permitir mitigar riesgos, o yo de manera anticipada se los voy a poder decir. Eh, para mí va a ser una fuente realmente interesante para pedir una nueva asignación de recursos, así lo considero. Les decía, ven, este proyecto lo arrancamos con 10 personas, pero tengo que quedar con 20. Y les decía, revolvamos unas diapositivas atrás, que la toma de los datos no sea de manera subjetiva, sino que ya sea basada en datos concretos. Acá lo podemos llevar. Entonces, mira, esto viene ejecutándose de esta manera. eh, Optimizar la planificación, y les diría que incluso la planificación, si bien hay una sola, esto es constante. Seguramente para un proyecto que volvamos a ejecutar de la misma magnitud o de condiciones muy similares, va a ser muchísimo mejor porque ya tenemos un proyecto ejecutado de esta manera. Y último, hacer predicciones. Seguramente, y nos pasará a muchos, que básicamente los reportes que muchas veces nos piden antes del cierre contable o en algunos periodos puntuales de la vigencia, aspectos financieros, porque la empresa pues también funciona en ejecución de proyectos y querrá saber es cuál va a ser la utilidad proyectada o los ingresos proyectados que tiene el proyecto, cuáles van a ser mis gastos, si es que no estoy teniendo ingresos, con qué debo, digamos, asegurarme para poder, digamos, adaptar y cargar todo lo que tenga a favor del proyecto. Y a veces simplemente con toda la información que yo le estoy botando, mi stakeholder la pueda tomar, eh, y tomarla aquí en este punto 6. Entonces, para cerrarles acá, básicamente, ¿cuál es la conclusión que les digo? Es, todo esto hay que empezarlo a adaptar, hay que hacerlo. La invitación que les hago es, puedan ingresar a estas dos plataformas, puedan hacer esa validación, esas proyecciones a través de acá, pero al final hay que dedicarle un tiempo importante al tablero. Vuelvo y les recomiendo Power BI, Tableau, el mismo Excel, si al final no podemos acceder digamos, a esta herramienta por el tema pago. Pero lo visual vende mucho, y lo visual en los proyectos es realmente lo que a veces tenemos, incluso stakeholders, digamos,
sectorizados o referenciados a puntos muy específicos del proyecto. Entiendas es que al profesional social, que seguramente es, hasta puede ser el supervisor del contrato, no entiende del tema financiero y se lo puedo explicar en un Excel y le puedo sacar una dinámica, no lo va a entender. Tal vez gráficamente, si lo llevo a un diagrama de barras, que puede hacerlo más sencillo, a una torta o lo que ustedes consideren una regresión lineal, también marcando los puntos de hitos cumplidos o ingresos, lo pueda entender mejor. Y todo ese trabajo que ustedes están haciendo, si al final no queda visualizado de manera, digamos, ideal, y por qué les digo ideal, es porque no hay una sola manera de mostrar la información. El stakeholder que ustedes puedan tener hoy no es el mismo mío y seguramente no puede ser el mismo incluso dentro de la ejecución del contrato. Entiendas es que el supervisor que está al inicio, que le gustaba el diagrama, hoy entra una persona nueva y ya no le gusta el diagrama, lo quiere ver tal vez en una torta y seguramente nos va a llevar a cambiarlo. Y tal vez con una simple modificación al formato nos permita, digamos, adaptar todo lo que esto es del modelo. ¿Y cómo lo podemos complementar? Les decía, a través de esa regresión y demás, hoy también podemos generar que digamos, la última parte que les quiero mostrar de la integración de aplicaciones, que es la API. Sí, también van a ver ustedes este término, digamos, en la ejecución de proyectos, que es la interfaz de programación de aplicaciones. Básicamente, que la interfaz de programación de aplicaciones y que la podemos llevar a, digamos, ese análisis que hacíamos anterior, son herramientas que tenemos para integrar aplicaciones que puedan, digamos, ser de home o de fuentes diferentes. Entiéndase, puedo trabajar con un ChatGPT que tiene, digamos, una connotación diferente, lo puedo llevar a un Excel que tiene una connotación totalmente diferente, porque incluso son dos empresas aparte, seguramente tendré que recurrir a permisos y demás. Lo podremos hacer en un Tableau que tiene que ser una aplicación totalmente diferente. Eh, Incluso acá en Make, por ejemplo, se puede hacer una herramienta que también les recomiendo. También tiene, digamos, en la parte gratuita muy fácil de ejecutarse. Realmente es fácil, digamos, te va llevando el paso a paso y te va generando disparadores en qué es lo que quieres hacer, llevar. Un ejemplo claro de qué es una API, cómo la podemos integrar con el modelo anterior. Un chatbot. Les contaba que, digamos, es la revolución que tenemos en Colombia, son los chatbots. ¿Y qué es la integración de esa base? Iniciamos una conversación, el chatbot recibe esa entrada y cómo se va a integrar. Él tiene que ir a una base de datos, manéjenla ustedes en el formato que quieran, el programa que quieran. Él va a ir a buscar allá esa base, vayámonos lo sencillo, tiene un Excel donde ese usuario, al principio que él me pidió, Javier Amortegui, me va a pedir la cédula, ese número de cédula, él lo va a ir a buscar en esa base y eso le hace la primera integración. Mi primer desarrollo acá pequeñito, mi chatbot, y la primera actividad que él fue a generar fue ir a buscar al Excel en esa base de datos y encontró que la cédula tal hace referencia a Javier y él ya el segundo paso que va a hacer es que me va a contestar, hola Javier, ¿cómo estás? Ya ese pasito sencillo es lo que es una integración. Salió de acá de un chatbot, de una programación que claramente debe tener ese chat. No les digo que sea lo más sencillo, ahora tampoco es tan complicado con tema de inteligencia artificial. Y nos hizo la integración, les digo, eso lo podemos hacer a través de Make. Ya les hablo ahorita un poquito de Automate, pero a través de Make, va y me busca en el Excel, se vuelve nuevamente, ya me saluda, ya podemos generar interacción y al final de eso que estemos interactuando, él va nuevamente y genera la información o la guarda nuevamente en esa base de datos. Digamos, ahora es con una actualización, ya cambió mi dirección, cambió mi teléfono, solicité una cita médica, solicité una cita financiera para algún tema de banco, en fin, digamos lo que ustedes quieran consultar. Incluso al final le puedo generar una nueva actividad. Ven ustedes acá el loguito de Gmail. Entonces, ¿qué va a hacer? Automáticamente él genera una nueva actividad, me lleva a una nueva aplicación, que en este caso va a ser Gmail, y me va a enviar un correo, digamos en este caso, confirmándome la cita médica, confirmándome la apertura de una cuenta bancaria, confirmándome el agente que fue asignado. Eso es lo que es una API, también para que, digamos, a nivel general ustedes puedan conocerlo, porque les digo que sería el tema que vamos a ver de automatización, pero entiendan que también, así como Machine Learning les contaba el tema de, de Netflix o de Spotify, y que es un lenguaje con el que comúnmente estamos interactuando, la API también. Y la API es eso, vuelvo y le reitero, chatbot, que es el ejemplo más claro, pero hay muchísimos más en los que ustedes puedan hacerlo.
hagan la compra de un vuelo a través de Google Flights, eso es una API, que él va y busca la fuente, te envía un correo, todos esos pasitos que ustedes ven es integración y va moviendo las fichas de qué es lo que quiere, siempre inicial desde un disparador, que ya lo vamos a ver, que es el que nos va a iniciar este flujo. Para cerrarles este tema de inteligencia artificial y los datos que les daba, eh, les comentaba y les quería dejar la fuente por si ustedes lo quieren consultar. Me parece importante que, digamos, dentro de la industria que nosotros estamos como gerentes de proyecto, a veces aprendemos de ese ejemplo externo. Simplemente le pueden tomar un pantallazo, búsquenlo. Son empresas, digamos, dedicadas al área en la que estamos, temas de construcción, temas de energía, infraestructura. Les debo Google, que Google, pues creo que Google, todos interactuamos con Google, conocemos Google. Que Les digo que Cloud al final nos va a permitir interactuar de manera Usa servicios como la importante. búsqueda y Maps. Para obtener más información, visita safety.google. Sí, Dios mío, También te se me envío un activó acá. vínculo al teléfono. Listo. Automatización. Les decía, venimos de Machine Learning, venimos de APIs y venimos de automatización, que es con el que vamos a integrar finalmente esos dos temas que veníamos conociendo. Entonces, al final podemos tener Machine Learning, él va aprendiendo de nosotros, va generando nuevas tendencias, va generando toda esa integración que les decía y vamos a un segundo paso, que es la API. La API, les comentaba, es la integración. O sea, es la integración. Ven ustedes acá el gráfico también puntual. Puede recibir información de un Forms, puede recibir información de un SharePoint, la puede llevar hacia un Power BI, la puede integrar, digamos en este caso, con otras Power Apps que tienen la misma home de Office, que es la que quiero que veamos ahorita. Y la última parte de este flujo, que ya veíamos en la que veíamos esta secuencia, es la automatización. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a llevar el Machine Learning y la API a que esto se haga solo. No tengamos nosotros que estar interactuando de manera permanente o yo tener que volver a ingresar el Excel y lo tengo que volver a cargar el día de mañana o tengo que volver a generar un nuevo registro, sino que en este caso Power Automate lo va a generar de manera automática y ya, si ustedes recuerdan en alguna diapositiva que vimos anterior, me permite automatizar tareas que ya son repetitivas para nosotros, que sí nos quitan tiempo, que algún correo que yo sé que siempre me llega de, digamos, del stakeholder o del director, yo sé que siempre me envía un correo los miércoles pidiéndome información del proyecto y me pide una reunión. Yo puedo hacer que ese correo que me llegue de esa manera direccionada automáticamente me programe una reunión y yo ya sé que son los viernes, incluso le puedo decir que me busque una agenda libre y demás. eh, de interacciones que tiene Power Automate. ¿Por qué Power Automate? Digamos, una herramienta que, digamos que para mí puede estar a la par de otras que ya tiene el mercado como Make, pero Power Automate, digamos, tiene una ventaja y es que tiene el home de Office completo y el Office generalmente todo lo manejamos. Entiéndase con herramientas como Word, Excel, PowerPoint y demás. Tiene una suite muy importante de SharePoint, donde, digamos, tenemos acceso a información importante, pero adicional que, digamos, hace poco viene desarrollando y perfeccionando a través de Copilot el uso de esta inteligencia artificial para generar flujos de trabajo y por eso, digamos, se las quise traer a colación. Primer punto que es importante, Power Automate, si tienen el Outlook habilitado, alguno tiene correo corporativo, incluso una cuenta personal, podemos habilitar las dos, Power Automate y el Copilot de manera gratuita. Incluso ustedes Copilot lo pueden validar, digamos en web, buscar Copilot y hacer consultas sin costo. Pero lo que tiene ese Copilot cuando lo llevamos a la home de Office es que él nos puede hacer búsqueda de información, pero mucho más detallada porque nos va a buscar en las herramientas de trabajo, entiéndase, es en SharePoint. No va a ir a hacer una búsqueda en cualquier web que él encuentre, sino automáticamente me va a buscar en el sitio de trabajo, que a nivel, digamos, corporativo es importante y necesario. A veces contamos con demasiada información y a través de ese Copilot lo podemos hacer. Y Power Automate también tiene la activación de una licencia y ambos tienen, digamos, un periodo de prueba, si así lo consideran, lo puedan probar y si así lo consideran, lo hagamos, digamos, o adquiramos la licencia. Este es el home que ustedes van a encontrar en Power Automate para Office. Y acá me quiero centrar en dos temas. Tablero central que ustedes ven, y ya tenemos esta opción
que no es, digamos, reciente, no les voy a decir salió la semana pasada, pero sí viene, digamos, siendo perfeccionada y viene siendo mucho más sencilla de utilizar. Primer punto que nos permite es crear nuestra automatización a través de Copilot. ¿Qué es esto? Que podemos a través de donde ustedes ven acá el tablerito blanco, no sé si lo puedo resaltar, se me perdió. Aquí, estamos, perdón, me pasé. Listo, acá. Vamos a este punto, el tablero. A través de un prompt, ella me puede empezar a generar ideas de automatización, tema que no pasaba antes. Antes Power Automate en su primera versión no tenía o no estaba configurado con Copilot. Yo debía tener, digamos, algún conocimiento de la automatización, de que era un disparador y demás. Acá no, ya que me va a permitir esa interacción con Copilot. Generar un prompt en el cual yo le puedo dar una idea muy sencilla de qué es lo que necesito hacer. Incluso si ustedes ven, ya tiene, digamos, unos prompts propuestos. Entonces me dice cada mes copiar las filas de un OneDrive a otra carpeta de OneDrive. Entonces hágame como un backup de información cada mes. Bueno, acá cada mes lo podemos poner, no sé, el último lunes del mes y llevarlo hacia otro, eh, hacia otra carpeta. Entiéndase como muchos lo llamamos un backup. Cuando un nuevo ítem es creado en SharePoint, me envió un correo. Entonces decía, ok, digamos, les digo, ese yo lo aplico en el proyecto. Tenemos carpetas muy puntuales para envío de información a la entidad en un día específico y a veces se vuelve muy complejo, la comunicación no ayuda en que alguien tenga que manualmente, alguien lo hacía, enviarme un chat y decirme, Javier, ven, esta cuenta o esta certificación ya quedó cargada en la carpeta, ya puedes entrar a revisarla y enviarla. Miren, en un más en lo que yo les estoy contando, cuánto me demoré simplemente en enviar un chat o enviar un audio, además de que yo lo escuche, yo tenga que entrar a la carpeta. No, ya simplemente con esa automatización, digamos, yo la tengo configurada con Teams. Voy, busco el vínculo allá en la carpeta, le marco esta mi carpeta en SharePoint, es mi ubicación. Entonces ahora la persona ya simplemente carga, en este, en este caso les cuento, son unas certificaciones de pago a contratistas. Ella carga esa información en esa carpeta y automáticamente me llega un mensaje a mí, al Teams, donde me dice, ha sido cargado un nuevo documento. Incluso me genera el enlace directo, donde yo no tengo que ir a buscar la carpeta, no la tengo que tener abierta. Le doy clic en ese chat que tengo en Teams y automáticamente me llevó a la carpeta. Pareciera sencillo, pero miren, si eso lo sumamos a 30, 40, 100 cuentas o certificaciones que debemos tramitar mensual, ¿cuánto tiempo ya nos estamos ahorrando? Y súmele a esto muchas más actividades que estamos generando. Entonces, primer plus, les digo, tiene Automate. Y nos vamos a centrar, les voy a mostrar de ejemplo en dos partecitas acá. El Create o la creación del flujo y el iHub o el Home de inteligencia artificial, que ya tiene, digamos, también unas tareas predeterminadas que también de verdad son demasiado interesantes y que nos las podamos, digamos, adaptar a la gestión de proyectos. Vamos a ingresar a la primera, que es el Create o la creación, y nos vamos a encontrar con esas plantillas también, digamos, ya prediligenciadas. Ya les voy a mostrar cómo parte de un tablero en cero, pero también, digamos, partimos de la opción de tener plantillas ya prediligenciadas y que a todos nos pueda servir. Y acá trate, digamos, de traer las que más se nos pueden adaptar, digamos, al tema de gestión de proyectos. Planner, seguramente muchos hemos trabajado con Planner en nuestro seguimiento. Los que no conocen, es un tablero de control donde podemos asignar tareas a nuestro equipo de trabajo, hacerle seguimiento, nos genera alertas de hasta cuándo va la actividad, en qué estado está, le podemos dar cumplimiento, podemos, digamos, incluir o adaptar los soportes que encuentra ese cumplimiento. Pero acá nos dice, crea una tarea en Planner desde Microsoft Forms y publique un mensaje en Teams. Entonces voy a tomar mi primera fuente, volvemos al tema del API. Acuérdense que les hablaba de API, pese a que aquí estamos en Office, estamos hablando del mismo home de Office, pero son, digamos, herramientas o son, digamos, se me fue ahora, bueno, son herramientas diferentes. Entonces, Microsoft Forms es la primera. Yo acabo de crear un formulario y cada vez que yo cree ese formulario, según las preguntas que yo determine, él me va a crear una tarea en ese planner, seguramente, claramente, o lo que voy a determinar en ese forms, es que voy a decirle a quién está asignada esa tarea. Esa tarea se la voy a asignar a María y automáticamente, ¿qué me va a hacer? Dos tareas a través del disparador. ¿Cuál fue el disparador en este caso? Microsoft Forms con el diligenciamiento del formulario y en este caso me va a generar, digamos, dos actividades que salen de acá. La primera
creó una tarea, fue al planner, asignó una tarea, seguramente le puso los recursos y todo eso porque eso lo tenemos que definir en el form. Y de segundo, me generó una nueva actividad, vuelvo y les digo, API, flujo de trabajo, me lo llevó a un Teams y le envió un mensaje a María y me lo envió a mí. Sigamos sumando tiempos de todo esto que les estaba comentando. Otra, para no entrar a saber aquí en detalle si no salimos, pero se las dejo, les digo, me parece interesante que pudieran entrar a validarlas. Crear un resumen diario de las tareas del planificador por segmento. Entonces, también al final, como tengo ese planner, lo tengo actualizado, pueden utilizar otras como Leads o lo que les digo, si vamos a Make, podemos utilizar otras herramientas de seguimiento que podamos tener, tableros de control que podamos manejar acá. Les digo, es un tema de Office, pero pues claramente lo podemos llevar hacia otros temas. Lo mismo, no tengo que entrar yo directamente a mi planner, validar y hacer filtros. Los que conocen planner saben que lo puedo filtrar por persona, por fecha, por grupo, si es que lo hago por grupo, por proyecto, sino que yo automáticamente en la noche o en el día, primera hora, me va a generar un resumen y me lo va a enviar al correo diciéndome eso es lo que se vence hoy y solo tuve que tener abierto mi correo o incluso mi Teams. Me puede llegar a Teams. ¿Cómo lo puedo hacer en Make? Me puede llegar a WhatsApp. Sí, que es lo que tiene Make que puede interactuar, digamos, con herramientas que están ajenas al home de Office. Segundo, otra herramienta que tal vez algunos conocen también de esta home de Office, el To Do, que también es una tarea, perdón, una herramienta para llevar tareas con algunas, digamos, diferencias frente al planner. Eh, y acá yo lo que le va a generar un disparador es que me genere una nueva tarea, pero cuando el mensaje arranca con To Do. ¿Cómo lo puedo hacer? Me puedo ir, puedo tener un grupo en Teams. Bueno, les pongo el ejemplo, podemos tener un grupo en WhatsApp, pero cuando yo vaya a generar un chat y ese chat arranque con To Do, él automáticamente lo asuma como una tarea, me lo llevo allá a To Do y me genera una nueva tarea asignada pues con las condiciones que yo le puedo parametrizar en el disparador o en el flujo de trabajo. Y así van a encontrar más, ¿sí? Programar una respuesta, lo que les comentaba que cada vez que me escriba el director de proyecto pidiéndome una reunión, él automáticamente me la programe, me haga un resumen de los correos que están sin leer al inicio de la mañana y les digo, todo esto que les estoy contando, digamos, viene de manera programada. Les decía antes, programar un flujo pues requería una experiencia previa. Hoy ya a través de la ayuda, digamos, de Copilot, me puede ir orientando y me puede ir generando esos flujos que básicamente les digo me va a ayudar a reducir las tareas repetitivas que seguramente yo estoy generando en el día. ¿Y cómo funciona? Porque al igual tal vez no me interesa o quiero aprenderlo, no me interesa el tema. Puedo generar un tablero rápido, me voy acá a agregar disparador, me va a salir esta nueva ventanita y puedo empezar a buscar. Ven, voy a buscar OneDrive. Aquí en OneDrive le voy a dar la opción de que cada vez que cargue una carpeta de ese OneDrive, me genere una información. Y básicamente, ¿cómo podemos empezar a construirlo? Aquí lo ven, este es digamos, un desglose de actividades. Todo arrancó cuando cargué una información en SharePoint y miren todo lo que puedo llegar a hacer, que me envíe correos, que me cargue información, etc. ¿Vale? Esto es lo que pueden generar de manera manual o lo pueden hacer de manera automática. ¿Listo? Y en la segunda parte que les decía, el iHub, simplemente aquí me centro, en esta sí hay que pagar, pero tiene, digamos, un plan gratuito, una prueba gratuita que también les recomiendo que la puedan validar. Nos hace predicciones futuras con información histórica. Valídenla. Estas se las dejo, como dirían por ahí de tarea, la puedan validar. Tiene otros temas interesantes. Acá nos puedes traer información de texto en fotos. Cada vez que yo cargue, digamos, un documento en una carpeta de OneDrive, él me extrae la información. Tengo una foto, digamos, con unas direcciones. Él me puede traer las direcciones con algunos textos y me las puede llevar a un Excel. Interesante ese tema del iHub. Listo, ya para empezarles a cerrar, no me demoro más de 2 minuticos. ¿En qué viene, digamos, el futuro de la gestión de proyectos? Automatización de tareas, hacia allá vamos, estamos enfocados. Seguramente lo que ustedes ven, esto es lo que vamos a ver a futuro, ya un tablero de control en el celular donde yo pueda ingresar y pueda empezar a ver cómo se comporta el proyecto. Nos va a permitir generar innovación en las empresas, en nuestros proyectos ya de manera diferencial, nos va a volver más eficientes, nos va a permitir tomar decisiones inteligentes, lo que les decía, basado en datos reales y que nos va a traer la inteligencia, pero ya a nivel general
ya ustedes lo están viendo, la IA generativa hace poco tuvo un boom con el tema de las fotos que se generaban, digamos, con ciertos tipos de fotos a través de una, ya la IA ahora empieza a generar fotos a través de un solo texto, con información básica que yo lo estoy generando a través de Machine Learning, ella me empieza a generar fotos, ya los prompts no tienen que ser tan avanzadas porque esa IA generativa ha ido avanzando. Tema de sostenibilidad, también lo han escuchado ustedes, es qué tanto le debo escribir, hay mucho gasto de agua, debo agradecer o no debo agradecer, todo eso digamos que se empieza un poco a generar si nos está impactando de manera ambiental el tema. ¿Hacia dónde van? Las empresas ya están construyendo empresas autosostenibles, empresas que no hagan un uso exagerado del agua, que sean con energía solar. Y por último, el blockchain, que ya es otro tema que ha tenido bastante cuestionamiento de la inteligencia artificial, es qué pasa con la información que yo cargo, qué pasa con la información que subo, qué pasa con la información que consulto, y hacia allá vamos. El tema de blockchain, que muchos seguramente no han escuchado, sea criptomonedas y demás, es que la información pueda estar obviamente en línea, pero con un grave, digamos, de seguridad avanzado. Y por último, ya simplemente para mí sería recomendaciones si ustedes lo puedan empezar a aplicar en las industrias. Sobre el uso específico de la inteligencia artificial, para mí la clave acá está en diversificar el uso. Entiendas es que no hay una sola inteligencia artificial que te haga todo y te lo haga de la mejor manera. Aquí podríamos entrar en un debate, seguramente alguno dirá que sí, pero lo que yo les diría, hay inteligencias artificiales o de estas de consulta o de lenguaje de programación avanzado que son específicas para algún tema. Si quieren utilizar, yo les diría Copilot es muy bueno para buscar información al interior de la organización, pero no es muy bueno para generar imágenes. No se trata solo de prompts, les digo, no hay un prompt que nos sirva a todos y sea genérico y yo los pueda generar acá y enviárselos y a ustedes les sirva de manera idéntica. Cada uno es diferente, parto de acá, mucho surge de acá, de las ideas, de la creatividad que tengamos para pedir ese prompt y adaptarlo a que nosotros requerimos. Pueden haber bosqueos, ustedes lo veían en la diapositiva anterior, ya hay algo montado, sí, claro, podemos partir de un inicio, pero no hay un solo prompt. O sea, no les digo que la esencia de la inteligencia artificial está en hacer un buen prompt, es saber para qué sirve la inteligencia, cómo la podemos utilizar y para qué sirve cada una. Dar el primer paso en algunas empresas todavía cuesta mucho, nos cuesta adaptarnos al tema de inteligencia, tenemos dudas con el tema de información y demás. Sobre la gestión de proyectos, hay que hacer gestión del cambio. No es fácil entrar en algunos proyectos, en algunas empresas con el tema de inteligencia artificial, hay que saberlo gestionar. Utilizarla orientado a resultados, ¿sí? Para que pueda ser, digamos, vendida, para que pueda ser adaptada fácilmente. La ética, ojo con lo que necesitamos de inteligencia artificial, ojo con las reglas que tienen nuestras empresas sobre el uso de inteligencia. Entiendas es que yo no puedo cargar un acuerdo de confidencialidad a ChatGPT para analizar. Hasta hoy yo no puedo garantizar esa información dónde está y también pues tengo unos reglamentos internos que debo cumplir. Y segundo, no se queden solo en la consulta hacia ChatGPT. Cómo bailar el tema de qué es Machine Learning, qué es el tema de API, cómo puedo integrar esto a mis tareas. Creo que lo que les mostré, ojalá les deje una duda de que, oiga, esta tarea que me lleva tiempo la puedo empezar a automatizar y la puedo generar de esta manera, porque ya la inteligencia artificial hoy no solo es tener una aplicación, hacer una consulta a alguna de las inteligencias, hoy va mucho más allá y hacia allá va la industria. Y para cerrarles esa pregunta inicial que les hacía, pues para mí el tema no es si la IA llegará a mi industria, sino cuándo llegará. Les decía, se puede adaptar, va a llegar, seguramente me va a entrar a cuestionar incluso mi trabajo, es, debo estar preparado, debo adaptarme, no debo tener miedo, debo irme adaptando para poder no trabajar solo, sino aprender a trabajar con ella para ser cada día mejores. Eso es lo que estaría. Kenia, muchísimas gracias a ti por el espacio. No sé si hay alguna pregunta. Todos de verdad, gracias por el tiempo y no sé si tengas o tenga alguno algo que adicionar. Javier, muchas gracias por este espacio. Chicos, recuerden que en el chat encontramos el código de PDU, que también está pineado para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, la verdad es que me encanta este tema que está demasiado en tendencia. En cuanto me quedo con los pros, entre más claros y concisos estemos, pues lo redactemos, una mejor información vamos a obtener. Pero también debemos tener en cuenta el tema de las alucinaciones. Debemos también tener un poco de claridad en el tema que estamos investigando en este tipo de IA generativa como ChatGPT. Pues él genera mucha información que no es verídica. Un dato que yo hago ahora que estudio es pedirle la referencia donde me arroja de pronto una información que a mí no me convence demasiado.
y así verifico que realmente la información que me está brindando es real, como aportar a esta gran charla que estás dando. Fíjate que por acá tenemos una pregunta muy interesante y es, hola, para las herramientas de gestión de proyectos como Project o Primavera, ¿qué elementos de la IA se pueden emplear para automatizar el diligenciamiento de avances de obra y los informes de reportes? Interesante. Ahí te concluyo una primera parte de lo que mencionabas, Kenia, es que la misma inteligencia cuando le haces una consulta está dejando su salvedad en la parte inferior, ¿no? Esta información es generada por inteligencia artificial y pues algunos dirán que puede ser no estrictamente válida y demás. Gracias por concretarlo porque sí, no, obviamente por eso les decía que todavía es un trabajo conjunto que debemos validar y gracias por tu aporte. Con la segunda, te hablo especialmente de Project. La suite de Copilot ya viene trabajando de manera directa con cada una de las herramientas de Office. Con Project ya lo hace. Con Project podemos empezar, abrimos nuestro Project, podemos programar, podemos generar nuestra línea base, pero si no tenemos idea al inicio, ya a través de Copilot lo puedo generar con un prompt idéntico. Ayúdame por favor a identificar o genérame la actividad, desglósame la actividad, búscame el recurso y ella te puede generar, como no sé si lo has trabajado, digamos, en Excel ustedes abren una base, ya sobre esa base le pueden decir que les haga un cálculo, les genera una nueva columna. Con Project ya viene trabajando de esa manera, entonces a través de un chat que está, digamos, alineado con nuestro Project, podemos ya empezar a interactuar y desde ahí lo que tú puedes es hacia qué tendencia. No, no te va a generar, digamos, entiendas la tendencia o la conclusión al final, pero sí te puede ayudar a construir, digamos, ese proyecto inicial desde el proyecto. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta y es si deseamos contactarte para profundizar o alguna capacitación donde te podemos contactar. Tus redes. Claro, en las redes, si quieres, les dejo en LinkedIn, se los dejo en el chat y por ahí, claro, me pueden contactar. Somos totalmente abiertos, podemos conversar. Incluso les decía que interesante también, a futuro seguramente lo podamos hablar con Kenia, si ya vayamos cada vez actualizando el tema, nos volvemos a ver y vamos a Claro actualizar que la sí. información. Si quieren a través de LinkedIn me pueden contactar sin ningún inconveniente. En cuanto a la sesión, sí, claro, nosotros lo subimos a YouTube y lo compartimos por nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, cuando subimos las grabaciones de todos los webinars. Entonces, para que estén muy atentos. Normalmente nos demoramos como una semanita aproximadamente, no es mucho tiempo. Recuerden que está el PDU en el chat, está pineado. De todas maneras, los que no alcancen, se les va a enviar por el correo electrónico con el cual se registraron, ¿vale? Bueno, no siendo más preguntas, Alfonso Niño, felicitaciones, maravillosa presentación. Gracias, Javier y Kenia. Gracias a ti por participar, como siempre. No, 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 ustedes, gracias por el espacio, de verdad, muy, muy agradable y a todos, feliz noche, muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, que estén muy bien. Saludos a todos, que estén muy bien. Bendiciones. Ya saben, esperen a sus correos el código de PDU e igualmente por nuestras redes sociales. Recuerden que este año cumplimos 5 años como Capítulo Caribe, así que síganos por todas nuestras redes, PMI Caribe en LinkedIn, YouTube, Instagram. Y hasta la próxima, que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien.